damos la bienvenida al Padre Ovidio Rodríguez, quien es párroco del Divino Niño, que también siempre acompaña todos los lunes en este espacio donde le dedicamos también al análisis de las lecturas, a ver qué propone la iglesia y cómo también nosotros podemos ir caminando siempre. Buenos días, Padre Ovidio, ¿qué tal está? Buenos días, Jimmy. Sí, hoy soy yo, hoy lo sorprendí, Padre. Las fijaciones con una imagen te condiciona. Iba a decir Óscar Josué, que está en una cola al parecer, ¿verdad? Sí, ya casi está llegando, Padre. Sí. Bueno, tengamos presente, le di seguimiento al funeral del Padre Porfirio Ruiz, sí. Que trabajó mucho en La Ceiba y estuvo en San Pedro Sula en los últimos años, en una zona caliente, difícil. De la transmisión desde el santuario nacional Santa María de Panamá, ahí murió. Él eran 4 hermanos consagrados, 2 claretianos y un diocesano. El diocesano murió propio en la pandemia, fue de los primeros decesos que se dieron. Y Marisol, que trabajó aquí en Suyapa por años, por 12 años estuvo allá, trabajamos juntos, nos entendimos. Y con Porfirio fuimos al funeral a España de Marisol, ¿verdad? Con el padre Porfirio, 86 años. También el padre Juan Luis Nardó, promotor de los padres javerianos, que llamamos, padre de misiones extranjeras, que trabajó mucho en la Madre Dolorosa, en el proyecto aquel de allá de Nueva Patuca, Nueva Palestina, la promoción de esas cooperativas. Gente que se fue sin llevarse más que el cariño de nuestra gente. No fueron con los bolsas de dólares como otros, ¿verdad? Vinieron a dar la vida, ¿verdad? A dar la vida. Porfirio vino a Honduras de 27 años, imagínate. Sí, la verdad. Bastante joven, y esperemos que, confiados en Dios de que Él ha recibido su alma en el cielo, y ponemos también en oración a todas las personas que seguramente recibieron un sacramento con el Padre. Ya está listo Óscar Cerrato, también ya acaba de llegar, para que le demos espacio. Óscar, ¿qué tal está? Buenos días. ¿Óscar? Bueno, Padre, ya se va a estar conectando. Óscar ya casi está listo. Lo que comentábamos, también el Santo Evangelio, Padre, ya vamos a estar comentando junto con Óscar Cerrato también lo del Padre Porfirio. El Evangelio bastante llamativo, bastante donde a nosotros nos dice una persona que seguramente nadie conoce, o podemos poner como premisa: nadie es profeta en su tierra. El evangelio que escuchábamos este domingo, Padre. Yo lo comentaba un poquito así. Ajá. Corremos el riesgo de refugiarnos en ese texto, sí, para no prestar un servicio en la comunidad. Y decía, miren, los delegados de la palabra que trabajan más en zonas marginales y en el área rural, ellos ahí se quedan, y saben que es un escenario donde la gente los ve actuar, sí, donde debe haber, como dije Seda, el testimonio es más que la predicación. Calidad de testigos fueron enviados, y en calidad de profeta. Creo que muchas veces se corre el riesgo de refugiarnos en ese texto. Él habló de su pueblo, de su tierra, de su casa. Pero hay algunos, perdona que te lo diga, que para no comprometerse agarran ese texto. Nadie es profeta en su tierra. Yo creo que tomémoslo, reflexionémoslo, interioricémoslo, hay que razonarlo también. Creo que hay que tener el coraje y la valentía de asumir el reto de predicar en su propia tierra, como lo hacen nuestros delegados y delegadas de la palabra, ¿verdad? Que hay en su tierra, el catequista también, en su tierra, en su comunidad, donde han nacido, están prestando un servicio. Pienso en Constantino, que nos está oyendo allá en una aldea de Reitoca, ¿verdad? Constantino, un valioso delegado de la palabra de esa parroquia, ¿verdad? Ahí trabaja y tiene una buena organización con la comunidad. Es admirable el desarrollo humano que han logrado a través del ministerio de la celebración de la palabra, y lo hace en su propia tierra natal. Creo que Jesús lo dice porque lo vive en ese momento, ¿verdad? No pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de su pueblo, y quisieron como minimizar su ministerio abocándose a sus orígenes. Lo que me gusta es lo que dice Marcos,
no es este el carpintero, ¿verdad? No dudamos que de tal palo tal astilla, pero abiertamente lo dice Marcos, no es este el carpintero. Por decir, en la aldea solo había uno, ya. No dijo, es uno de los carpinteros. No es este el carpintero de la aldea. No es este el hijo de María y sus parientes no viven con nosotros, ¿verdad? Como para desvirtuar sus orígenes. Riesgo que corremos muchos cuando vemos a tantos líderes en el escenario político, económico, social y religioso. También queremos desvirtuar su origen. ¿Y este de dónde? Este no es de tal parte, ¿verdad? Creo que corremos ese riesgo, faltamos a la caridad. Como dice el cardenal, hasta con un pujido desvirtuamos a una persona, sobre todo cuando sabe elegir el tesorero de un patronato, ¿verdad? Sí. Nombra la cara. Hasta con un pujido desvirtuamos a una persona. Aquí lo quieren desvirtuar por sus orígenes. Tentación que es muy grande entre nosotros. Creo que la palabra que más juega en las lecturas de este día fue el profeta, ¿verdad? Sí. Está el profeta Ezequiel, que está predicando en el destierro. El pueblo está desterrado, le ha dado la espalda a Dios, ha cavado su propia tumba, lo comprendieron. Es el mismo Ezequiel que los va a estimular, los invita a la conversión por orden que le da el Señor. Pero a la vez, seguimos leyendo más adelante, es el profeta que estimulará, animará a que el pueblo regrese a la tierra prometida. Y nos da ese pasaje de la visión de los huesos secos que van tomando forma, los tendones, los músculos, ¿verdad? Y hasta quedar un cuerpo completo. Hablando de la restauración del pueblo de Israel. Note la voz del profeta. Como reiteramos, mis queridos oyentes, el profeta no es un albino, no es un vaticinador, no es un ave de mal agüero, como lo pintan las denominaciones, ¿verdad? No, el profeta viene del hebreo naví, que significa enviado, del latín profere, aquel que habla en nombre de otro. El profetismo en Israel no es una institución como era el sacerdocio levítico. El profetismo es una vocación personal, como se lo dice a Jeremías capítulo 1, del 1 al 4. Antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía, antes de que tú nacieras yo te había consagrado. Y también es muy común que algunos descendientes de la tribu de Leví saltaron la tranca, valga la expresión, y pasaron al ministerio profético. Es el caso de Jeremías, es el caso del profeta Ezequiel y es Juan el Bautista también, en el Evangelio, no vayamos lejos, ¿verdad? Deja en la institución del sacerdocio levítico para darle paso al ministerio profético. El profeta conoce el pasado de su pueblo, vive el presente y puede visionar el futuro, ¿verdad? A los profetas no se dieron cuenta del alcance de sus escritos. Nosotros, a posteriori, nos damos cuenta del alcance de sus escritos, como lo plasma prácticamente el Evangelio de Mateo, que para darle autenticidad a que Jesús es el Mesías prometido, siempre se remite al Antiguo Testamento. Como dijo el profeta Isaías, he aquí que una joven virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, citando al profeta Isaías. O de Egipto llamé a mi hijo, Oseas, ¿verdad? Cuando fue huyendo a Egipto. Jesús evoca lo que vive el pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Entonces, la connotación de estas lecturas son esas. Aparece Jesús como figura de profeta y cuando se hacen las encuestas o él mismo hace la pregunta, y para la gente, ¿quién soy yo? Le van a decir, uno dice que era Juan el Bautista, otro que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Por tanto, su papel es sacerdote, profeta y rey. Esos tres títulos están plasmados. Sacerdote porque media entre Dios y el género humano, y rey porque predica el reino y reinado de Dios, y el rey es el mismo Jesús, que no viene a reinar matando, sino dando la vida, que no viene a reinar hiriendo, sino sanando, que no viene a reinar sirviéndose, sino siendo servidor de los demás. Esa es la connotación que tienen las lecturas, profeta. Y el profeta vive en medio de dificultades, como lo dice Pablo en la segunda lectura, ¿verdad? Y Dios le envía pruebas para que no sea soberbio. Me gusta ese texto, ¿verdad? Pero
más como terminaba la perícope ese día. Cuando soy débil, soy fuerte, porque en mí reside la gracia de Cristo. Y en un servidor del Señor que vive su ministerio, su consagración, puede decir como San Pablo: mi fuerza se manifiesta en la flaqueza, por eso me glorío de mis debilidades, porque en mí reside la gracia de Cristo. No solo un consagrado, todo bautizado puede decir lo mismo, porque en el bautismo somos consagrados al ejemplo de Cristo profeta, Cristo sacerdote, Cristo rey. Así es, Padre Ovidio, y esas son las lecturas de este domingo. Ya está listo también Óscar Cerrato para que también demos paso y pueda también analizar un poco de las preguntas, o mejor dicho, las lecturas y las preguntas que ya están enviando nuestros televidentes y radioescuchas. Óscar, buenos días. Buenos días, Jimmy, buenos días, Padre Ovidio, buenos días a toda la audiencia de Suyapa Medio. Bueno, Padre, ayer realmente que vimos pueblos rebeldes, o sea, cómo es la rebeldía del pueblo y la dureza de cerviz, como lo dije también la palabra del Señor. Pero Padre, a mí me llama la atención algo en la segunda lectura. San Pablo dice, hay una espina, hay algo que me está molestando y le he pedido a Dios 3 veces y no sabe qué, o no menciona qué San Pablo, a qué se refiere de esa espina, Padre. Y no sé si hay algún dato, alguna revelación de a qué se refería San Pablo, Padre. De hecho, no se especula que puede ser alguna enfermedad que lo ataca, algo que está viviendo él muy personal. Es como una confesión, no tan abierta, porque no dice exactamente. Hace un parangón, como una espina que me punza, ¿verdad? Y lo ve él como una prueba para no pecar de soberbio y autosuficiente. Se queda ahí, uno corto, no sabemos exactamente si era alguna dolencia que él tenía, no sabemos exactamente. Lo cierto es que él ve en la prueba la oportunidad de convertirse para que no peque de soberbio, ¿verdad? Eso es interesante tomarlo para nosotros que también tenemos dolencias, tenemos situaciones apremiantes. Las pruebas no son para castigar, sino para purificar, como dice el libro de Judith en el capítulo 8, versículos 24 y 25, o la carta a los Hebreos, que hace desfilar a todos aquellos personajes que han vivido por fe y que han soportado la prueba. Y prácticamente ese texto termina en el capítulo 12, versículo 5 de la carta a los Hebreos. Dios prueba a los que más ama. La Biblia de Jerusalén, que aquí la tengo al lado, dice Dios castiga a los que más ama. Y cuando recorres la Escritura, pues lo vemos en Abraham, cuando Dios le quiso quitar a su único hijo. Lo vemos en Job, ¿verdad? El Job que va a dar esos versículos lapidarios, que le quitó 10 hijos, le quitó ganado, ovejas, cabros. ¿Qué va a decir Job? Si acepto de Dios los bienes, ¿por qué no acepto los males? El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Me lo estoy diciendo a mí mismo, porque tengo un problema lumbar, que por eso no he estado en el programa, porque he estado en terapia, ¿verdad? Y cuando me aprieta el dolor, si acepto de Dios los bienes, ¿por qué no acepto los males? Y así tenemos que decirlo, porque las pruebas lo que hacen es purificarnos, como lo dice el libro de Judith, y así lo vive Pablo, un aguijón, en sentido figurado, claro, algo le molesta, alguna dolencia, alguna patología, no la dice explícitamente, pero la ve como una prueba para no pecar de soberbio. Sí. Padre, tenemos una pregunta aquí a través de WhatsApp, 95000490. Mire, yo tengo un grave problema. Tengo a un hijo que está con su mamá y no tengo comunicación con ella. No he podido bautizarlo por ese motivo. Y mi hijo ya va a cumplir 14 años. No sé cómo hacer para que él se pueda bautizar. ¿Qué me recomienda, Padre? Él no tiene contacto con el joven. No, ¿sí? Ni con la mamá. Ni con la mamá. No es fácil. Creo que agarrar de puente la sabor y la sirven de puente, la que fue su suegra para él, ¿verdad? Puede ser un puente. Y el joven que ya tiene 14 años sería prepararlo para los sacramentos de la iniciación cristiana, los 3, bautismo, comunión y confirmación. Vaya, yo voy a bautizar este jueves a un adulto, abraza la fe por el testimonio de su novia, ¿verdad? Abraza la fe católica
y va a recibir los 3 sacramentos. El domingo hará la primera comunión y el 20 la confirma. El joven está para los 3 sacramentos. Creo que véalo como un momento oportuno. Tal vez se logra contactar con él y mata 3 pájaros de un solo tiro, como dicen en el pueblo. Así es. Bueno, tenemos comunicación vía telefónica. Buenos días. Buenos días, Oscar. Te habla Denis Zelaya de La Ceiba. Saludos, Denis. Buenos días. Bienvenido. Saludando al padre Ovidio, y la verdad que quería también mostrar mis condolencias por la partida del padre Ovidio Rodríguez. Tuve el privilegio de conocerlo, tratarlo. Porfirio, el padre Porfirio. No, Sí. padre Porfirio. Sí, Porfirio Ruiz. Sí, Porfirio Ruiz. Sí. Porfirio Ruiz. Fue el No me estés gestor- ocultando. Perdón. Adelante. Dijiste la partida del padre Ovidio Rodríguez, me estás enterrando antes de la hora. El padre Porfirio Ruiz. Sí. El padre Porfirio Ruiz. Disculpe, padre, si me equivoqué o me entendió mal. Porfirio Ruiz. Porque él fue uno de los gestores para que aquí en mi comunidad donde yo vivo cerca se fundara la parroquia Claret. San Antonio Claret, María él fue de Claret. los fundadores, ¿verdad? Sí, Él él construyó, fue uno de en su los tiempo se gestores construyó. de poder poner la primera piedra. Tuve el privilegio de verlo, y entonces la verdad que está muy muy triste la comunidad claretiana, porque aquí hay un grupo de seglares claretianos y están muy tristes por la partida del padre, pero también con gozo porque ya descansa en la paz del Señor. Y también tuve el privilegio de conocer a su hermana Marisol una vez en un retiro que vino aquí a La Ceiba. Ella fue expositora y la verdad que me quedó, la verdad, muy impresionada esa gran capacidad que tenían los hermanos Ruiz. Una vez los tuve también en una homilía, los dos, el padre y la monja, y dijo el padre, hoy no voy a dar la homilía yo, lo va a dar mi hermana, ya van a ver que van a quedar encantados. Y la verdad que fueron 2 personas que dejaron mucho fruto en Honduras, y mucho fruto, la verdad que sinceramente da tristeza pero a la vez gozo. Y como dice una canción de Martín Valverde, no se han ido del todo porque vivirán en nuestros corazones. Y para terminar, padre Ovidio, la verdad que la lectura de ayer, y donde dice San Pablo del aguijón, y que Dios le dice, solo te basta mi gracia. En estos momentos estoy pasando por esas situaciones, y la verdad que es bien difícil cuando uno está con los sentimientos bastante decaídos, pero en la oración se encuentra esa solución cuando uno está decaído, y la verdad que solo la gracia de Dios te puede sostener. Un padre, buen día, que Dios me lo bendiga, y que esté siempre animado, y espero en Dios que se mejore de esos dolores que acaba de decir, y que Dios ponga su mano para que usted siempre siga animando a esta comunidad. Un buen día, gracias. Sí. Bueno, gracias a Denis desde La Ceiba, y una Hay más de 1,000 personas en La Ceiba que están conectados, en Ceiba y en San Pedro Sula. Y había delegación de San Pedro, sí, y le pusieron la bandera de Honduras sobre el ataúd. Un gesto bien bonito porque sí, donde más trabajó fue en Honduras. Sí, muy claretiana esta diócesis. Justamente tenemos imágenes, padre Ovidio, de lo que se está llevando a cabo justamente en el Santuario Nacional de Panamá, Santuario Nacional del Corazón de María, ahí en Panamá, en la diócesis justamente panameña. Vamos a estar viendo imágenes de estas exequias que se llevan a cabo, como ya bien usted mencionaba, padre, esta devoción por San Antonio María Claret que irradió el padre Porfirio Ruiz, a quien pues hoy pues despedimos, a quien agradecemos también, y vemos en imágenes algunos momentos, describimos para quienes nos escuchan a través de la radio, gracias y cortesía a Radio Claret, y pues la transmisión en vivo desde el Santuario Nacional de Panamá. Se ha llevado a cabo la Santa Eucaristía, ha iniciado a las 8:30 de la mañana, así que un fuerte abrazo también a toda la familia claretiana que está pues también acompañando hoy el eterno descanso del padre Porfirio Ruiz, y a toda su familia, a toda su comunidad, a quienes también pues tuvieron que ver con este momento, padre Ovidio, que sin duda alguna pues es un iniciar a la vida eterna, padre. Así es. Cruzan el umbral de la historia con el susurro de Dios,
siervo fiel y prudente, entra al banquete de tu Señor, ¿verdad? De la cual la Eucaristía es sombra y anticipo de ese banquete. Sin duda el padre Porfirio deja una huella grande en la costa norte, sobre todo en Ceiba y San Pedro Sula. Y no olvidemos al padre Juan Luis Nadeau. Creo que hay otro canadiense que misionó en Honduras y que murió recién. Juan Luis Nadeau, la última etapa de su ministerio aquí fue en la parroquia Madre Dolorosa, fue promotor de las cooperativas, que algunas están todavía vivas, como en Suyapa está viva esa cooperativa que él nos asesoró para fundarla, y él colonizó, valga la expresión, cuando migró con varias gentes campesinas del sur de Honduras a lo que conocemos hoy como Nueva Palestina, Nueva Choluteca, el Patuca. Ahí dejó una huella muy grande, un centro comunal, así se llama, Juan Luis Nadeau. Hombre de botas, hombre de trabajo, admirable, ¿verdad? Creo que su larga enfermedad le purificó, ¿verdad? Porque así es. Como decía Pablo, este aguijón me evita ser soberbio. Las pruebas, eso sirven, y Dios prueba a los que más aman, ¿cierto? Así es. Entonces, cualquiera que nos esté yendo ahorita, que está pasando alguna crisis desafiante de enfermedad, de economía, de disfuncionalidad en su matrimonio, véalo como una prueba que le purifica. Reitero las palabras de Judith: Dios envía la prueba para castigarnos, sino para purificarnos. Así lo vivió Abraham, así lo vivió Job, y así lo debemos vivir cada uno. Y recordando esos versículos lapidarios: si acepto de Dios los bienes, ¿por qué no acepto los males? Padre, ayer había, y con estas imágenes también desde el Santuario Nacional de Panamá, vamos a estar siguiendo muy de cerca estas exequias que se están llevando a cabo en el país canalero. Ayer decía San Pablo algo antes de ir a la pausa, porque tenemos quizá retrasada la pausa por el inicio tardío del programa. Pablo decía: tu gracia me basta. Pero yo ayer lo reflexionaba mucho, Padre, en que muchas veces nos amparamos, nos cobijamos en que la gracia de Dios basta y lo demás no importa. Si yo peco, no importa porque la gracia de Dios me basta. Si yo no hago el bien, no importa porque la gracia de Dios me basta. Tampoco hay que caer en ese extremo, Padre. El extremo protestante, ¿verdad? Pero no, pero Él me perdona. Ya me perdono mis pecados pasados, presentes y los futuros. Mira qué interesante. Para autojustificarse muchas veces, ¿verdad? Sin duda que somos salvados por gracia. Pero Pablo dice otra expresión en la carta a los Corintios: que no caiga en saco roto la gracia de Dios. No podemos jugar con la gracia de Dios, ¿verdad? El salmista así lo expresaba ayer. Mis ojos están puestos en el Señor, de quien espero su misericordia, ¿verdad? Yo creo que no podemos, recordemos eso: te basta mi gracia, pero añádale que no caiga en saco roto la gracia del Señor, porque corremos el riesgo de jugar con la gracia de Dios, ¿verdad? Y no puede caer en saco roto, como lo subraya el mismo Pablo. Así es. Bueno, tenemos una comunicación aquí por WhatsApp. Buenos días, Padre. Buenos días, Oscar. Dios me los bendiga. Quiero que me dé la bendición. Me llamo Ana Sofía Hernández. Ella es desde... A ver, ¿de dónde nos escucha? Bueno, me bendiga a mí, a mi familia, a mi esposo, Miguel Martínez, y a todos mis hijos y nietos. Muchas bendiciones. Quizá al final del programa, Padre, podamos incluirla, ¿verdad? Nos dice aquí también, terminación 3264, buenos días, Padre Ovidio, bendecido día. Después de varios años del llamado a la vida religiosa consagrada, ¿se puede dudar de este llamado? ¿Y qué opina usted de un sacerdote narcisista que habla con otra persona de un secreto de confesión con otra persona y luego se victimiza? ¿Qué opinión merece? Ay, difícil. Dudar de su vocación. La Madre Teresa dudó en un momento dado, ¿no? A veces tenemos que decir, como aquel apóstol del anonimato: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Llegan momentos críticos que los vive cada uno de nosotros, lo he vivido, ¿verdad? Y he sacado fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Lo viví, le agradezco al cardenal Rodríguez, en aquel momento obispo auxiliar,
como me ayudó en una encrucijada recién ordenado. Eso es parte del perfil nuestro, que tenemos que pasar por esas situaciones. No estamos blindados para nada de los problemas, de los desafíos, ¿verdad? Para nada. Eso es natural. Claro, hay que vivirlo desde la perspectiva de la fe. Lejos de ser un momento cronológico, tiene que ser un momento teológico para asumirlo todo desde la perspectiva de la fe. Habacuc capítulo 2, el justo vive por la fe. ¿Qué pensar de un consagrado narcisista? Bueno, no quisiera juzgarlo para nada. Tiene sus falencias. Lo lógico es, como nos decimos tantas veces, en vez de hablar del otro, hablemos con el otro en un afán de corrección fraterna que le ayudará mucho, y buscar a la persona más indicada para que se lo diga. Porque de repente se plasma lo de San Pablo: este aguijón no me haga pecar de soberbio. Póngale otro paralelo: no me haga pecar de narcisista, ¿verdad? Creo que ahí cabe la corrección fraterna, que la persona más indicada sea su obispo o su inmediato superior o una persona mayor, como me ha tocado a mí pedirle a algún colega algún detalle que le serviría para mejorar su perfil. El colega me lo agradeció, ¿verdad? A mí fue otra persona que me indujo a decírselo y él lo aceptó y me lo agradeció después. Mira, para mejorar tu perfil de presbítero hay que evitar esto, ¿verdad? Y lo hizo y lo agradeció. Creo que ahí cabe lo que nos dice el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo: si tu hermano peca, llámalo a solas, corrígelo. Así es. Tenemos a Lucio Rosales, padre, desde la línea telefónica. Lucio, buenos días. Buenos días, Oscar, y saludo al padre Ovidio, que poco a poco se vaya recuperando de sus dolencias, ¿verdad? Fíjese, padre, que yo desde el otro día quería hacerle una pregunta. Pues me interesa lo que usted me tenga que decir, porque es un tema, es tema trillado, pero sí me gustaría sus apreciaciones. La pregunta que le quiero hacer, padre: ¿hasta dónde uno, digamos, que llega a un cargo público, puede poner familiares en los puestos? Le pregunto esto porque yo creo que esto es muy común. Todos los gobiernos ponen a sus familiares, ¿verdad? Tratan de poner los más familiares que ellos puedan, ¿verdad? Yo sé que uno debe de proteger a sus congéneres, pero la pregunta que yo me hago: ¿hasta dónde uno debe poner familiares en puestos públicos, teniendo un cargo importante en el gobierno? La vez pasada escuchaba una ministra que decía que ella puso a su cuñado y a su hermano en esos puestos importantes porque no confiaba en otras personas. Entonces, me gustaría lo que usted tenga que decir al respecto, padre. Pase un feliz día. Lo mismo al licenciado Oscar y a sus oyentes. Gracias. ¿Estén bien? Gracias, Lucio, gracias. No cabe duda que hay una propuesta de un partido de oposición, y ojalá que un día pase, de evitar el nepotismo. Es cierto que muchos buscan a sus allegados de familia, pero de este gobierno hay exceso, y exceso de salarios increíbles, ¿verdad? Es una ofensa a un vigilante que gana 8,000 lempiras, que un allegado al gobierno gane 252,000 lempiras. Es una ofensa al estómago de estos pobres vigilantes que son explotados, como tantos otros también en otros oficios, pero lo que me está a la vista son ellos. Solo en Tegucigalpa hay 26,000 vigilantes, ¿verdad? Con salarios de hambre. No les dan prestaciones, les dan contratos de 3 meses para no darles prestaciones, no tienen 14º mes, no tienen aguinaldo, no tienen seguro, ¿verdad? Creo que esta ONG, ASJ, preparó un estudio, lo metió en el Congreso, pero no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque varios de los gobernantes del gobierno pasado, valga la redundancia, del Ejecutivo, tienen aún, ¿cómo se llama? Estas instituciones de seguridad prestando servicios. Y no pasó la propuesta que hacía la ASJ. Creo que es inmoral desde todo punto de vista aprovecharme de
Eso se llama nepotismo. Pero creo que en este gobierno hay más exceso que en otros, y sobre todo el exceso de sueldo que se recetan. Es una ofensa a la miseria en que viven tantos hondureños. Hablan del pobre para vivir del pobre. Como dice el padre Felipe, piensan con la izquierda y comen con la derecha. Sí. Bueno, padre, vamos a separarnos unos minutos para cumplir nuestros compromisos con nuestros patrocinadores. Vamos a regresar. Tenemos habilitado el 2257-1953 y a través de WhatsApp 95000490. Hay algunas personas que nos están llamando a este número 95000490. Quizá les vamos a poder responder después de la pausa. Le pedimos que formule su pregunta ya bien estructurada para que al volver de la pausa, pues directamente se la traslademos al padre Ovidio Rodríguez. Saludamos a la audiencia de los 910 AM y el 102.1 de Suyapa FM y a todos los televidentes de Suyapa TV, así como también a todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales que están pendientes de respuestas. La pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros ya de retorno en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Hoy lunes 8 de julio más bien, ya hemos iniciado la novena en honor a Nuestra Señora del Monte Carmelo y muchas comunidades pues también están ya preparando lo que será su fiesta patronal. Hay procesión en honor a la Virgen del Carmen este próximo sábado a las 3 de la tarde aquí en Tegucigalpa, saliendo de la Catedral de Tegucigalpa. Ya la comunidad de Las Torres también aquí en la parroquia Santa Teresa de Jesús está preparando todo y la comunidad carmelita en general. Así que si usted celebra la Virgen del Carmen, comuníquese con nosotros al 95000490. ¿Cómo lo está celebrando? Nosotros aquí en Suyapa Medios también les estamos ofreciendo una novena para que la viva a través de la radio, para que la pues medite a través de Suyapa TV y a través de nuestras redes sociales también para que la comparta. Bueno, Padre Ovidio, teníamos algunas preguntas que estábamos pues también evacuando, tratando de pues agilizar. Por aquí nos dice, soy Arixa, ¿qué puedo hacer para salir de una horrible depresión que me atormenta? Nos dice por acá. Arixa tiene que buscar, el problema no es espiritual, es emocional. Tendría que buscar una ayuda psicológica, ¿verdad? Que alguien que le recomiende, un psicólogo que de verdad le llegue a escucharle, y lo que tiene que hacer es desahogar lo que tiene. Pero el problema, Arixa, no es espiritual, es emocional, ¿verdad? Yo trabajaba con un psicólogo en la parroquia y él me remitía después los casos a la parte espiritual o viceversa. Trabajamos así mancomunadamente, complementando nuestro servicio, nuestro conocimiento con una persona así. Lastimosamente, el psicólogo es el decano en la católica y ya no tiene tiempo para asistir a esos casos, porque tiene la decanatura de la católica. Sí. Pero creo que tiene que buscar una ayuda psicológica, de verdad. Nada de medicamentos, nada de medicarse, ¿verdad? Ayuda psicológica, confía en Dios. Lee ese capítulo 11 de la carta a los Romanos, que es bellísimo, a partir del versículo 21. ¿Quién nos aparta del amor de Dios? El hambre, la miseria, los peligros, la enfermedad o la espada. Medítelo, interiorícelo, pero sí le recomiendo la ayuda psicológica. Sí, así como las afectaciones también físicas, padre, la automedicación es contraindicada. Contraindicada. Sí, la salud mental, y muchas veces no le damos atención a la salud mental, padre, que es vital. Así que usted, hermanita, le pedimos que acuda a un psicólogo. No le tenga miedo porque hay, padre, ese estigma de... Sí, o psicóloga, o al psiquiatra. Sí. Mucha gente dice, es que el psiquiatra solo es para los locos. Y no, tenemos ese estigma, ¿no? Para nada. Así que ahí está Yarixa para que usted pueda buscar la ayuda profesional que pues le pueda ayudar a sentirse mejor. Si deja el número telefónico, me lo manda José para recomendarle una psicóloga mejor. Perfecto. Que conozco yo, que es de la parroquia. ¿Sí? Perfecto. Por aquí nos dice Sauceda Xiomara, rueguen por el eterno descanso del padre, perdón,
por el padre Porfirio junto con Sor Marisol Ruiz. Bueno, y recordando también a una gran impulsadora de la catequesis, padre. Sí, Marisol Ruiz. Murió joven. Sí. Joven. Trabajaron Ahí vivió en Ciudad. Trabajaron incansablemente, dice, en la misión. Muchos la recuerdan por su paso aquí en estas instalaciones en Verbum Dei, ¿verdad, padre? Sí, ahí donde están ustedes, Sí. ahí vivió. Nada más que era otra estructura, la que había, muy sencilla. Sí. Es una vida sencilla la de ellos. Uno de esas comunidades se siente atrapado como una fuerza de gravedad. Sí. Pero es por la oración que esta gente, la lectura orante de la Biblia, la exposición del Santísimo sencillo, es interesante. Si tú vas a Suyapa, a la casa de ellas, te sientes atrapado. Sí. Bueno, por aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo explicarle a los hermanos protestantes, dice, que cuando le rezamos a una imagen, creemos que la imagen hace milagros? Perdón por esta curiosidad, nos dice la terminación 6501, los miro desde Choloma. ¿Cómo explicarles entonces el por qué tenemos una imagen, me imagino yo, en un altar y rezamos para que esa imagen interceda por nosotros, padre? No es la imagen la que intercede, la imagen es evocativa de aquel que goza de la gloria de Dios y que puede interceder. Apocalipsis 5, ¿verdad? Habla de los ancianos que están en el cielo y que portan los ruegos de su pueblo, hablando de intercesores, Sí. ¿verdad? Me van a decir, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, entendida la mediación como redención, pero la mediación como intercesión la ejercemos todos. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Los apóstoles intercedieron para que curara a la suegra de Pedro. María intercede en Cana de Galilea. La imagen no hace el milagro. Me transporta, me lleva a pensar que goza de la gloria de Dios y puede poner mis intenciones en las manos del que todo lo puede, que es el Señor. ¿Verdad? Sí. Lea bien Apocalipsis 5, del 21 al 24. Está clarísimo cómo los santos, como ahí no dice santos, sino los ancianos, los ángeles, portan los ruegos del pueblo para ponerlos a los pies del Señor. No son palabras textuales, Sí. pero más o menos esa es la idea. Sí. Bueno, tenemos una comunicación vía WhatsApp, terminación 6641. Buenos días. Buenos días, Padre Ovidio. Buenos días, Oscar. Le habla Edmundo Rosales. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, Mundito, díganos. Aló, ¿le escuchamos? Adelante, Edmundo. Pregunta, Padre, ¿quiénes fueron los autores, quiénes fueron los de la corriente joánica en tiempos de Juan? ¿Cuáles fueron sus escritos? Pues ahí. ¿Quiénes fueron de la corriente joánica? ¿Y cuáles fueron No sus les sabría escritos? decir. Juan pues tiene 3 cartas, ¿no? Y el Evangelio. Pero no le podía dar nombres de seguidores de quienes siguieron el pensamiento. Es muy diferente el profeta Isaías, que el autor como tal escribió hasta el capítulo 39. Y hablamos del segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, escrito por la escuela que siguió el pensamiento del profeta Isaías. Y del capítulo 56 al 66 hay otro relevo, otra escuela, cuando ya retornan a la tierra prometida. Isaías se divide en 3 partes, del 1 al 39, escrito por el mismo profeta, del 40 al 55, escrito por una primera escuela que lo siguió el pensamiento de Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, el profeta de la esperanza por excelencia, y otra escuela del 56 al 66, que es un texto que lo tomamos en la Navidad. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido, hablando de un lenguaje esponsal entre Dios y su pueblo elegido. Pero de Juan no les sabría decir qué escuela, no tienen nombre. Se habla de una escuela en término general, pero no sabemos quiénes son, quiénes la constituyen. Con nombre no lo sabemos. Excelente.
Bueno, padre, vamos despidiendo este espacio. Solamente abordar algo que ha surgido también, que es el tema de las vocaciones, y nos hacían una pregunta respecto a ello. Si se duda de la vocación después de tantos años, y yo también le agrego, padre, cómo tratar a una persona, a un seminarista, por ejemplo, a una religiosa, a un sacerdote que ya ejercía el ministerio y que decidió pues dejarlo a un lado y tomar otra vocación, padre. Me decías qué decirles. Sí. Pues hombre, lo importante es que se sientan realizados como personas y no frustrados, ¿verdad? Y algunos han dejado el ministerio, otros han retornado, ¿verdad? Han pedido un tiempo, ¿verdad? Es un tiempo de catarsis, de purificación de ideas, de perfil, ¿verdad? Estamos en el mes de las vocaciones, sí, en la parroquia, pues estamos orando por ellos. Las horas santas están en esa dirección, y hay que orar para que el Señor suscite hogares integrados, porque es el primer seminario, es nuestra familia, ¿verdad? El primer seminario es una familia integrada. Cuando encuestas, la mayor parte de seminaristas son hijos de delegados, de catequistas, de líderes de la iglesia, porque uno ahí es la primera escuela, es la familia, escuela de fe, escuela de humanismo, escuela de virtudes, esas tres características que el Concilio Vaticano le da a la familia. Escuela de la fe, ahí aprendo a hablar con Dios. Escuela de virtudes, ahí aprendo a tener el estímulo para hacer lo que yo quiero ser, ¿verdad? Escuela de fe, escuela de humanismo, ¿verdad? ¿Cuál fue la escuela de Jesús? El primer seminario de Jesús fue Nazaret. Ahí lo pintaba Marcos, el carpintero, si que de tal palo, de tal astilla. El único evangelio que le da el título directo es Marcos. ¿No es este el carpintero, verdad? Pues bien, oremos por las vocaciones y por la vocación al matrimonio, que también es vocación, es don de Dios y es tarea. Cuando tengamos hogares integrados, tendremos familias integradas y tendremos vocaciones, como sucede en tantos países como Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Por eso tienen bastantes vocaciones los ticos, ¿verdad? Por eso oremos al dueño de la mies para que envíe operarios a su mies. Oramos por Sofía y por sus intenciones hoy, por su familia que nos pidió oración. Ponemos en las manos de Dios a los que sufren las secuelas de estas tormentas, tantos damnificados en la Guillén, en la colonia Kennedy de manera particular, en tantos otros lugares que no tengo en mi mente, pero en la mente de Dios están. Que Dios les provea, Dios les abra horizontes de esperanza. Y oramos para que estas lluvias puedan mermar un poco, ¿verdad? Puedan mermar un poco para que haya un poco de sosiego en tantas familias que viven en zonas de riesgos, muchísimas en la ciudad de Tegucigalpa de manera particular. Que Dios nos dé la prudencia, la sabiduría y la decisión de salvaguardar primero las vidas de las personas, y que el Señor vele y cuide a aquellos que cuidan a los que viven en zonas de riesgo. Que Dios nos ampare, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Ovidio, un fuerte abrazo para usted y feliz semana. Gracias, igual. Gracias al Padre Ovidio Rodríguez, que nos ha acompañado como cada lunes en este espacio de respuestas. Ya sabe usted, 95000490, para que usted siga haciendo sus preguntas, sus comentarios. Y agradecemos a todas las personas que se han comunicado con nosotros y que están siempre pendientes de este espacio. Así despedimos a la audiencia de Radio Católica La Voz de Suyapa, los 910 AM, y también a la audiencia del 102.1 de Suyapa FM Estéreo.